Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta videoconferencia. Este día vamos a ver el tema de la célula. Para los que son nuevos, mi nombre es Cecia Cortés y soy tutora de biología para este grupo, así que es un honor para mí estar con ustedes este día. Y pues vamos a ver ese tema tan bonito que es la célula, ¿verdad? Sé que hemos estado viendo contenidos relacionados con las células, sin embargo, es el primer día que vamos a retomar así el tema tal cual de que es la célula y cómo está compuesta. Básicamente, la célula la podemos definir como una unidad de origen, ¿verdad? Estructural y funcional de todos los seres vivos. Sabemos que todo ser vivo está constituido por células, unas más complejas, unas menos complejas. Sin embargo, todos los seres vivos estamos compuestos por células. Esa es una ilustración de una célula para que ustedes tengan idea de cómo se ve, ¿verdad? Un tipo de célula, en este caso más que todo de los seres vivos eucariotas. Ahora bien, sabemos que hay células de origen animal y hay células vegetales. Las células animal son eucariotas, ¿verdad? Componen muchos tejidos en los animales y se diferencian de otras eucariotas principalmente de las células vegetales, ¿verdad? Las células vegetales, al igual que las animales, también son eucariotas. Sin embargo, la célula animal carece de pared celular y cloroplastos, ¿verdad? Que es lo que sí posee la célula vegetal. Por medio de los cloroplastos, la célula vegetal convierte los vegetales en seres autótrofos, es decir, que producen su propio alimento a través de fotosíntesis. Se recuerdan que cuando los que estuvieron conmigo en la videoconferencia de los reinos, pudimos ver ¿verdad? Esos términos de autótrofos, ¿verdad? Y heterótrofos. Entonces, espero que no se les haya olvidado, ¿verdad? Recuerden que se les llaman seres autótrofos aquellos que son capaces de poder producir su propio alimento. Ahora bien, cómo se componen las células, ¿verdad? Para poder entenderlo mejor, las células están constituidas por una membrana celular. Se le llama bicapa lipídica a lo que rodea la membrana celular y limita y da forma y contribuye a mantener el equilibrio entre el interior, ¿verdad? Medio intracelular, ¿verdad? Así se le llama a la parte de adentro de la célula, y el exterior, que es el medio extracelular de la célula. Esta membrana celular está constituida por 40% de lípidos, 50% de proteínas y 10% de carbohidratos. Esta membrana celular tiene una labor importantísima dentro de la célula y es la de protección, ¿verdad? Protección de la célula de cualquier ente extraño a veces que quiere entrar en la célula. También la membrana celular da cierta inmunidad a cualquier infección que quiera entrar en la célula, ¿verdad? También la membrana celular es la que evita, ¿verdad?, que se den incluso a veces mutaciones en las células que originan el cáncer. Y también la compatibilidad de los trasplantes se retoma en base a la membrana celular, ¿verdad? Son como diferentes funciones, si pueden ver, bastantes funciones que la membrana celular en sí tiene, ¿verdad? Y también de la adherencia celular, ¿verdad? Cuando una o más células se unen, es por medio de la membrana celular donde inicia este proceso. Ahora bien, les voy a hablar de otra parte importantísima de la célula, que es el citoplasma, que es un espacio que existe entre la membrana plasmática y la envoltura nuclear. Es una solución un poco acuosa, ¿verdad?, gelatinosa, en la que están suspendidos el citosol y el hialoplasma. Tiene dos partes principalmente el citoplasma, ¿verdad? Es bien importante identificar que el citoplasma consta de primero una matriz citoplasmática donde se producen los fenómenos biosintéticos, es decir, donde se producen todos aquellos fenómenos químicos dentro de la célula, ¿verdad? Bioquímicos. Y la parte 2, los organelos, ¿verdad?, con diferentes funciones específicas. Ahí podemos encontrar esas dos partes en el citoplasma. ¿Cómo está conformado el citoplasma? Fíjense que el citoplasma está conformado por agua, proteínas, lípidos, carbohidratos, ARN, ¿verdad? Sales minerales y otros productos del metabolismo.
A ver, ¿quién se acuerda que era el ARN? Creo que eso lo hablamos en una videoconferencia anterior. A ver, ¿quién me puede decir qué es el ARN? De todas las chicas y chicos que están ahora en la videollamada. A ver, ¿quiénes recuerdan? Veamos. Ahí en el chat me pueden escribir qué es el ARN, a ver si todos se acuerdan. Ácido ribonucleico. Muy bien, ¿verdad? Sabemos que... Perfecto, gracias Leonel, gracias Ashley y Yancy, ¿verdad? Sí, perfectamente. El ácido ribonucleico, ¿verdad? Es un componente del ADN, ¿verdad? Que nosotros podemos encontrar en el ADN, junto con el ARN, ¿verdad? Es decir, que todo esto, ¿verdad? En la célula podemos encontrar ADN y ARN, ¿verdad? También recuerden que las células están formadas, ¿verdad? Como les decía, por sales minerales y otros productos del metabolismo, ya que las células son una de las partes esenciales mediante las cuales se realiza el proceso de metabolismo, y si se recuerdan cuando hablamos también del catabolismo. Ahora bien, vamos a ver qué es el citosol, ¿verdad? Es una parte soluble dentro del citoplasma, ¿verdad? Es una parte del citoplasma que carece de estructura y es de consistencia acuosa o líquida, ¿verdad? Bañando el resto de componentes que la forman. La función principal del citosol es catalizar un gran número de reacciones del metabolismo celular y almacena sustancias de reserva en forma de gránulos denominados inclusiones. Si se fijan, hay un montón de componentes que tiene la célula y fíjense que hasta acá solo he mencionado 3. Y si se fijan, es una cantidad de elementos dentro de la célula, algo tan chiquitito, ¿verdad? Algo tan pequeño, tan microscópico que se puede decir, que podemos encontrar en las células, ya sea en la célula animal, célula vegetal, ¿verdad? O en las células que nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo está formado el citosol? El 85% del citosol es agua, es H2O, ¿verdad? Y del 20 al 30% contiene proteínas, iones y moléculas orgánicas que pueden ser aminoácidos, glúcidos, metabolitos, ATP y ARN, ¿verdad? Lo que ya hablamos. Entonces, si se fijan, es súper importante porque les he puesto cómo está conformado o qué es lo que tiene o cómo está compuesto, ¿verdad? El en este caso, todas las partes de la célula que ya les dije. ¿De dónde creen ustedes que viene todo esto que yo les menciono? El agua, las proteínas, las moléculas orgánicas, aminoácidos, glúcidos. ¿De dónde creen que vienen todas estas, o cómo las células van adquiriendo esto? En este caso, cómo el ser humano adquiere todos estos componentes que llegan a la célula. ¿Cómo creen que sucede? ¿Por medio de qué creen que el ser humano adquiere todo eso que al final termina en la célula? A ver, ¿quién me quiere decir? Veamos en el chat. Dice, 2 o más están escribiendo. Ya vi que están súper atentos. Felicitarles por estar atentos. Ya hay 23 participantes. Bienvenidas y bienvenidos a los que se unieron recién, ¿verdad? Acabamos de empezar. Pero si hay alguna pregunta, con gusto la pueden colocar dentro del chat. Dice, ¿puede ser a través de los alimentos? Perfecto, ¿verdad? Alimento, muy bien. El metabolismo, por medio de a veces procesos metabólicos, la célula, el organismo en este caso, descompone los alimentos y de ahí se van obteniendo todas estas sustancias. Muy bien, el metabolismo, claro que tiene que ver con todo esto. Por medio de los nutrientes que consumimos día a día. Perfecto. Ya vi que ustedes ahora, a pesar de que es domingo, yo sé que muchos de ustedes pueden estar un poquito cansados todavía de la semana o el mismo fin de semana. Les felicito porque están bastante atentos y hace también que no ha sido en vano todos los temas que ya vimos anteriormente. Muy bien. Es decir, que todo lo que alimenta nuestro cuerpo por medio del metabolismo, pues las células pueden adquirir todas estas sustancias esenciales, ¿verdad? Con funciones específicas. Ahora bien, también les voy a hablar un poco de lo que es el citoesqueleto, que es una red de fibras o filamentos proteicos que organiza las estructuras y actividades de la célula, ¿verdad? Esto es, el citoesqueleto es como un organizador de la célula tal cual, ¿verdad? Y da forma y conecta distintas partes de la célula, ¿verdad? Todas estas partes que ya les mencioné, el citoesqueleto hace esta función, ¿verdad? Está conformado por microfilamentos
filamentos intermedios y microtúbulos, ¿verdad? Las funciones principales del citoesqueleto son sostén, ¿verdad? Que realizan una labor de sostén, también movilidad y regulación dentro de la célula, da forma a la célula en sí, ¿verdad? Y tiene un soporte mecánico. Si se fijan, esto es como un pequeño sistema nervioso dentro de la célula, ¿verdad? Que conecta todas las partes de la célula con, en este caso, ya vamos a ver más adelante el núcleo, el citoplasma, del que ya hablamos. También vamos a hablar un poquito del aparato de Golgi, que está más adelante. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar algo tan importante de la célula como lo es el núcleo. ¿Vea? El núcleo es la parte central de la célula y tiene ciertas funciones y procesos. Para iniciar, ¿verdad? Con la parte del núcleo, es importante que, aquí viene lo que ya les comentaba anteriormente, ¿verdad? Primero, permítanme que está un poco movida esta letra para que se vea bien, perfecto. Ahora, ¿cuáles son las funciones del núcleo? En primer lugar, como ya les decía, almacenar información genética del ADN, en el ADN, ¿verdad? Esa es una de las funciones del núcleo. Es donde se encuentra toda la información genética, en este caso de un animal, de un ser vivo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué otra cosa? En el núcleo se recupera la información almacenada en el ADN en forma de ARN, ¿verdad? Y también otra de las funciones es ejecutar, dirigir y regular las actividades citoplasmáticas, ¿verdad? Lo que les hablaba de citoplasma, todo lo que sucede en el citoplasma es realizado es dirigido, vea, por el núcleo. Es decir, que el núcleo es como un pequeño cerebrito dentro de la célula. Si se fijan, la célula para mí es algo tan perfecto que cada parte de la célula tiene sus propias funciones. Es súper increíble. Y de hecho, es el del núcleo muchas veces del cual se extraen ciertas partes de ADN para incluso realizar procesos genéticos, ¿verdad? De poder saber la información genética de un ser vivo. Ahora bien, ¿qué procesos, en este caso, qué procesos contribuye el núcleo para que se realicen dentro de la célula? Fíjense que en primer lugar realiza el proceso de duplicación del ADN, ¿verdad? Y su ensamblado con proteínas para formar la cromatina, ¿verdad? Luego, otro proceso realizado por el núcleo es la transcripción de los genes a ARN, ¿verdad? Es una transcripción de genes, es decir, dentro del núcleo del ADN al ARN hay como un movimiento de genes. Ahora, la regulación de la expresión genética, ¿verdad? También se realizada en el núcleo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la célula es esencial para todos los procesos genéticos que se pueden realizar a nivel externo, ¿verdad? Que cuando hay algunas modificaciones o investigaciones a nivel de ADN, e incluso las internas, que son las que ya les mencioné. Además, es importante establecer que cambia de aspecto, ¿verdad? Durante el ciclo celular. Se recuerdan que cuando vimos la célula y cuando se realizaban los procesos de división celular, el núcleo hay un momento que desaparecía, ¿verdad? Y es justo el momento de la división celular. Hay un momento en que el núcleo desaparece cuando los cromosomas se mueven, ¿verdad? Para la orillita de la célula, no sé si se recuerdan, y posteriormente cuando ya se dividió la célula, entonces se crea un nuevo núcleo en cada una de las células originadas, ¿verdad? La célula madre, se recuerdan, y de ahí produce dos células hijas, y cuando ya se han producido las células hijas, entonces estas originan su propio núcleo. Y desaparece como tal, ¿verdad? Lo que les decía, la membrana nuclear o envoltura nuclear, ¿verdad? Nucleoplasma, nucleono, cromatina, ¿verdad? Como le queramos llamar. Ahora bien, si se fijan, ya hablamos de ciertas partes. Y para que me entiendan un poquito mejor, ¿verdad? Les he puesto esta pequeña ilustración donde ustedes pueden ver el núcleo, ¿verdad? Si se fijan, el núcleo está la membrana plasmática de la que ya hablamos. Si se fijan, la membrana plasmática es la que recubre toda la célula, ¿verdad? Toda la célula. Y también tenemos la membrana nuclear, que es la que recubre el núcleo de la célula. Acá es donde podemos encontrar mayor cantidad de información genética de ADN y ARN. Aquí tenemos el núcleo, si se fijan.
y este es el citoplasma, en donde se encuentran todas las partes de la célula de las que les hablaba, ¿verdad? Aquella parte mucosa, ¿verdad? Y un poco pegajosa incluso, que es la consistencia de la célula, y la membrana plasmática. Ahora, para avanzar un poquito más, tenemos los ribosomas, ¿verdad? Los ribosomas están conformados de proteínas y ADN que participan en la síntesis proteica, ¿verdad? En la síntesis de proteínas. Está constituido por dos subunidades, ¿verdad? Una grande, que es de 2 a 3 moléculas de ARN, y de proteínas con otra pequeña de un solo tipo de ARN y proteínas también. Entonces, si se fijan, los ribosomas están constituidos de 2 a 3 moléculas de ARN, ¿verdad? Y al mismo tiempo de proteínas. En este caso, hay algo bien curioso de los ribosomas, que son los más numerosos que pueden haber en la célula, ¿verdad? Puede llegar a tener la célula hasta 15.000 ribosomas, y en la célula eucariota aún más, ¿verdad? En la procariota puede llegar a tener hasta 15.000 y en la eucariota puede tener muchísimos más. Entonces, es una gran cantidad de ribosomas que contiene, ¿verdad? Ahora bien, el retículo endoplasmático. Esta es otra parte súper importante de la célula, ya que participa en la síntesis y el transporte de las proteínas, ¿verdad? Está conformado por una red de membranas que forman cisternas, sáculos y tubos aplanados. Está por todo el interior celular, pero no tiene contacto con el núcleo. Ese es algo muy importante y muy curioso, el retículo endoplasmático, ¿verdad? Que está en el interior de la célula y no tiene contacto con el núcleo para nada. Son de dos tipos. Primero está el retículo endoplasmático rugoso y está el retículo endoplasmático liso, llamado REL, y el rugoso RER, ¿verdad? Esos son cuando en algún momento hay libro que al referirse al retículo endoplasmático rugoso ponen las iniciales RER, ¿verdad? Y cuando se habla del retículo endoplasmático liso es REL, ¿verdad? Para que ustedes también tengan idea, actualmente se maneja con muchos esos términos libros de biología. Ahora viene el famoso aparato de Golgi, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento lo escucharon mientras estaban, bueno, los que aún están estudiando incluso, el aparato de Golgi, ¿verdad? Está presente en todas las células. Y a mí me llama la atención porque, bueno, a mí siempre me llamó la atención el aparato de Golgi porque es como bien curiosa su forma, ¿verdad? Es también como una especie de manguerita, ya les voy a mostrar un poco, y está presente en todas las células eucariotas, excepto en los glóbulos rojos y en las células epidérmicas. ¿Alguien sabe cuáles son las células epidérmicas? A ver, ¿quién se recuerda cuáles son las células epidérmicas y cuáles son los glóbulos rojos? A ver. Vamos a ver en el chat y también voy a revisar si hay alguna consulta o algún comentario, ¿verdad? Dice Ceci, no se ve la presentación. Yancy tampoco la ve. Aún no la ven, chicas. Ceci y Yancy aún no ven la pantalla. Dice Manuel, las de la piel son las epidérmicas y los glóbulos rojos los encontramos en la sangre. Muy bien. No la ven. No sé si serán problemas de conexión, ¿verdad? Que a veces, dependiendo de si ya tienen algún problema de conexión, no la pueden ver. No sé, Andrea, no sé si usted la puede ver, porque la idea es que no la... Bueno, o Astrid se me puede ayudar con eso, no sé si la pueden ver o si realmente es un problema de conexión que tienen algunas personas. Dice Pérez, el problema de conexión es. Ok, perfecto. Yo sí las veo, dice. Ok, no se preocupen, en los foros durante la semana voy a hacer todo lo posible por subirles esta información para que ustedes la puedan volver a ver, ¿verdad? Sin embargo, para los que me están escuchando, o tienen acceso a algún libro o pueden ver en internet cómo está constituida la célula para que ustedes vean de a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Pero sí, creo que puede ser un problema de conexión. En serio, lo lamento, ¿verdad? Que no puedan ver no todos puedan ver la presentación, pero con gusto yo se la voy a subir en una semana. Tal vez ustedes la pueden descargar y poder verla. Dicen si se ve. Bueno, yo sé que hay algunos que la ven, otros que no, ¿verdad? Así que no hay ningún problema.
Dice que la versión de Skype, sí, precisamente también eso puede ser, que hay una actualización por ahí pendiente y por eso no la pueden ver. Yo me salí y me metí de nuevo, dicen chicos. Bueno, pueden probar todas esas cosas, vean si pueden actualizar su sistema, no ahorita, ¿verdad? Tal vez posteriormente para que no vuelvan a tener el inconveniente. Hoy sí ya, dice Ceci. Bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar. Estábamos en la parte de las células del aparato de Golgi, ¿verdad? Vamos a continuar. Permítanme. Ahí está. Entonces decíamos que el aparato de Golgi está presente en todas las células eucariotas, excepto los glóbulos rojos y las células epidérmicas, ¿verdad? Como decía, ahorita se me olvidó un poquito el nombre, pero hablaba un chico por ahí, nos decía, las células epidérmicas son las células que encontramos en la piel, ¿verdad? Y los glóbulos rojos los encontramos en la sangre, muy bien. Y el aparato de Golgi, si se fijan, la célula realiza síntesis de proteínas, ¿verdad? Ustedes van a decir, hay varias partes de la célula que realizan fabricación o síntesis de proteínas. Entonces, en el caso del aparato de Golgi, él completa la fabricación de algunas proteínas, ¿verdad? E interviene en los procesos de secreción, almacenamiento, transporte y transferencia de glucoproteínas, ¿verdad? Formando membranas y la formación de la pared celular vegetal y formación de los lisosomas. Si se fijan, el aparato de Golgi, aparte de ser un poco curiosa su forma, ya se los voy a mostrar, tiene varias funciones muy importantes dentro de la célula, ¿verdad? Primero, almacenamiento y transporte, ¿verdad? Transferencia de glucoproteínas y formación de membranas, ¿verdad? Entonces, la formación de la pared celular, ¿verdad? Y la formación de los lisosomas están a cargo del aparato de Golgi. Ahora, ¿cómo está conformado el aparato de Golgi? Fíjense que el aparato de Golgi está conformado por unos 8 lictiomas y estos a su vez compuestos por 40 a 60 cisternas aplanadas. Vamos a ver por acá, si se fijan, aquí está el aparato de Golgi. Si se fijan, principalmente están las cisternas, que son las que permiten el paso de sustancias. Si se fijan, hablábamos de que el aparato de Golgi realiza diferentes funciones y una de ellas es transportar, ¿verdad? Entonces, si se fijan, estas mangueritas que pueden ver acá, ¿verdad? Como una manguerita enrollada, esas son las cisternas y son las que permiten el paso de sustancias dentro de él. Están las vesículas de transporte, ¿verdad? Que también se desprenden del aparato de Golgi para transportar ciertas proteínas a toda la célula, y el lumen, si se fijan, es ese espacio que está acá, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean, ese es el aparato de Golgi. En la primera foto que les mostré de la célula estaba ahí en un ladito, ya la vamos a ver completa más adelante para que ustedes vean exactamente dónde está ubicado. Es como bien característico, incluso en los exámenes de biología, para mí era súper fácil identificarlo por su forma, ¿verdad? Ahora bien, les voy a hablar un poco de los lisosomas, ¿verdad? O llamados sacos suicidas. Fíjense que tienen una estructura bastante sencilla los lisosomas, ¿verdad? Y funcionan como estómagos, ¿verdad? Se les llama también estómagos de la célula, que digieren cualquier sustancia que ingrese en la célula, ¿verdad? Es una función bastante importante, ¿verdad? Ya que reciben todo lo que puede ingresar a la célula. ¿Cómo es su forma? Fíjense que son esféricos u ovalados localizados en el citosol, ¿verdad? Y formados por red y empaquetados por el aparato de Golgi. Entonces, si se fijan, el aparato de Golgi tiene muchísimo que ver con los lisosomas, ¿verdad? Porque son empaquetados, es decir, están como cerca del aparato de Golgi, casi que sobre la célula, ya lo vamos a ver, y hay de dos tipos, ¿verdad? Primero están los lisosomas primarios, que son los que salen de las cisternas del aparato de Golgi, ¿verdad? Estos salen si se fijaron, de las mangueritas que les decía, que para mí tienen como una forma de una manguera aplanada, salen justamente del aparato de Golgi, ¿verdad? Y contienen enzimas digestivas y todavía no han participado en la digestión de la célula. Sin embargo, hay unos lisosomas secundarios que se forman al unirse con otras vesículas, por lo que ya han realizado su digestión. Entonces, quizás antes de continuar, quisiera consultarles si tienen alguna pregunta hasta acá, ¿verdad?
Aquí está. Veamos. Dice, ¿por qué se les dice suicidas? Creo que no aparezco ahorita en la cámara. No sé si alguien, no me veo en la cámara, pero no sé si ustedes me pueden ver. Y creo que mi cámara está fallando un poquito, que no me agarraba recién empezamos. Dicen que no se ve. Denme un segundo, quiero ver qué pasa, que no sé. Sí se ve, dice Ceci. Pero hasta ahorita. Veamos. Me la voy a apagar y la voy a encender, ¿verdad? Vaya, me dicen ahora si me pueden ver. Sí, lo activé, Andrea, pero no sé qué. Vaya, ahorita lo voy a volver a activar. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Sí. Yo creo que ahora ya todos me pueden ver, ¿verdad? Sí, es que la había apagado para moverla, pero como que se había quedado congelada la pantalla. Vaya, perfecto. Continuemos entonces. Estábamos con los lisosomas, ¿verdad? La primera pregunta que me hacían era ¿por qué se les llama suicidas? ¿Verdad? Creo que por ahí estaba la pregunta. Déjenme ver. Aquí está. ¿Por qué se les dice suicidas? Ah, bueno, les comento. Eh, Estamos acá, son sacos suicidas, ¿verdad? Fíjese que se les llama así, precisamente, porque como si se fijan, los lisosomas son los que realizan algo bien importante, ¿verdad? Eh, y están implicados en varios procesos celulares, ¿verdad? Así como les expliqué. Entonces, los lisosomas, como si ven, son los que digieren cualquier sustancia que ingrese en la célula, pero en la célula pueden ingresar, si se fijan, incluso los virus son porque ingresan dentro de una célula, ¿verdad? O bacterias invasoras, ¿verdad? Que la célula las detecta como esto. Entonces, si la célula es dañada, ¿verdad? Y no puede ser reparada, que también una labor de la misma célula es bien autosuficiente, o yo por lo menos así las veo, no pueden ser reparadas, y la célula es dañada, los lisosomas realizan el proceso de autodestrucción. Eso es lo que pasa, que la célula se autodestruye y esto es conocido como la muerte celular programada o apoptosis. Es un término un poco extraño, ¿verdad? Pero por eso sucede. No sé si les queda un poquito más claro, ¿verdad? Que los lisosomas son como súper importantes en este caso porque si de repente la célula detecta que no puede ser reparada, ¿verdad? Se autodestruye. Entonces, por eso se le llama suicida. Hoy sí dicen, gracias. Bueno, perfecto. Vamos a continuar. Como les decía, hay dos tipos de lisosomos, ¿verdad? Los primarios, que si recuerdan, recapitulando, son los que salen del aparato de Golgi y contienen enzimas digestivas y pero no han participado todavía en la digestión. Es decir, estos lisosomas están listos para poder absorber, en este caso, todas las sustancias, ¿verdad? Y no han realizado ese proceso de digestión que básicamente es el proceso en el cual ellos detectan, ¿verdad? Los lisosomas detectan si esta sustancia que ha entrado a la célula es una sustancia de las cuales la célula necesita, que son todas las que vimos anteriormente, incluso agua, ¿verdad?
o son sustancias que no son beneficiosas para la célula y pueden ser una amenaza, ¿verdad? Lo que les decía, como un virus, como una bacteria, ¿verdad? Entonces, ahora bien, y están los secundarios que se forman al unirse con otras vesículas por lo que han realizado la digestión, ¿verdad? Entonces los secundarios son los que ya han realizado la digestión, ¿verdad? Entonces esa es como la diferencia entre los dos, en este caso entre los dos tipos de lisosomas que hay. Ahora vamos a hablar un poco de las vacuolas, ¿verdad? Eh, Fíjense que cuando yo estaba como repasando este tema, estaba pensando, ¿verdad? Que qué eran recordando que eran las vacuolas. Yo recordaba el término, pero realmente no recordaba cómo la función, ¿verdad? Y vacuolas, su nombre en sí viene del término vacío, ¿verdad? Y se refiere más que todo a su naturaleza, ya que carece de estructura interna, ¿verdad? Están rodeados de membrana denominada tonoplasto y con un elevado contenido hídrico. Fíjense que son como una especie de bolsitas, ¿verdad? Que no poseen mayor cosa, sino que se cree que tiene líquido adentro, ¿verdad? Dicen que pueden ser alimenticias y realizan un proceso de digestión o contráctiles y bombean fuera de la célula exceso de agua, ¿verdad? Entonces, así como nosotros como seres humanos en general, nuestro cuerpo, ¿verdad? Libera, en este caso, el exceso de agua, ¿verdad? O no siempre, ¿verdad? Entonces la célula también tiene las vacuolas, que es precisamente bombear fuera de la célula el exceso de agua que posee, ¿verdad? Si la célula considera que la vacuola considera que la célula tiene demasiada agua, entonces esta realiza el proceso de bombearlo fuera de la célula, como les decía, ¿verdad? Entonces, puede ser alimenticia porque sí, en este caso puede realizar un proceso de digestión, ¿verdad? Eh, que está relacionado bastante también con los lisosomas, ¿verdad? Que realizan como una función parecida a los lisosomas, sin embargo no son las que reciben primeramente las sustancias que ingresan a la célula, ¿verdad? Sino que solamente las que ya se encuentran dentro de. Entonces son como un segundo filtro que está dentro de la célula. Ahora le voy a hablar un poco de los cloroplastos, ¿verdad? El cloroplasto, a ver quién se acuerda y si han estado como bien atentos a qué tipo de célula pertenece el cloroplasto, a cuál pertenece y cuál no la tiene. De los dos tipos de células que les mencioné al inicio, ¿a quién pertenece el cloroplasto? Vamos a ver el chat. Dice, ¿y si una persona no tuviera vacuolas, eso es así como el sudor o algo así? No tiene que ver directamente con el sudor. La verdad que quizás el proceso es parecido. Dentro de la célula sí. En sí con el sudor del ser humano tiene que ver más con las células que tiene la piel, pero permítanme, voy a subir que se queda un poquito arriba la pregunta. Pero sí es parecido el proceso que se realiza con el sudor, solo que sucede dentro de la célula. Aunque el sudor, ¿verdad? No significa que el ser humano está sacando los líquidos que no necesita, ¿verdad? Al contrario, los seres humanos necesitamos estar súper hidratados, ¿verdad? Para no tener problemas con nuestros riñones, con nuestro organismo, hacer mejor la síntesis de nuestros alimentos. Entonces, pero digamos que sí libera, ¿verdad? Agua. Entonces, no he visto exactamente, ver cómo ese proceso en la célula debe ser bien difícil, pero me imagino que tiene que ver un poco con que saca el agua que ya no necesita. En cambio, el sudar para nosotros como los seres humanos sacamos agua, pero por medio del sudor se sacan toxinas, ¿verdad? Entonces sí digamos que podemos hacer como decir sí es parecido, pero tal vez no es igual. Ahora, seguramente, dice Ashley, seguramente la célula sufriría de exceso de agua o sustancia. Así es, por eso es que se realiza ese proceso. Ahora, sí, cuando les pregunté, ¿verdad? Cuando habláramos de los cloroplastos, gracias, MG Medrano, dice, perfectamente, ¿verdad? Se acuerdan. La verdad que veo que han estado súper atentos. Y sí, precisamente los cloroplastos los encontramos en las células vegetales. Le pertenece a la célula vegetal, muy bien. Veo que Daina, Ceci, Manuel, Yancy, Jamie, Mirta, todos coinciden, ¿verdad? Vidal dice en las células eucariotas.
Sí, pero las células eucariotas de origen vegetal, que quede como bien claro, porque recuérdense que las células animal, la célula animal también es eucariota, ¿verdad? Yo tengo una duda, dice, si las células están en todo el cuerpo, ¿por qué cuando estamos demasiado tiempo en el agua los dedos se arrugan? Que dice, yo tengo una duda, si las células están en todo el cuerpo, ¿por qué cuando estamos demasiado tiempo en el agua los dedos se arrugan? Fíjate que la verdad que creo que no tiene que ver esto con que los dedos se arruguen, no tiene que ver con las células directamente, ¿verdad? Sino que más que todo tiene que ver con un proceso de cómo en este caso, nuestra piel reacciona a estar mucho tiempo en el agua, ¿verdad? Creo que es más una reacción externa que una reacción interna. Creo que no tiene que ver con las células. Las células creo que están dentro, con la piel, dice Ceci. Ok, sí. Sí, no tiene que ver directamente, ¿verdad? Sino que dice, y todos esos procesos realizan cada una de nuestras células. Así es. Fíjense que eso es como lo más interesante y gracias, Emma, por resaltarlo. Y todos esos procesos, como ven, que parecieran tan complejos, sí, realmente son complejos, son tan maravillosos. Imagínense lo que es una célula. Ahora pensemos en todas las células que tienen nuestros órganos, ¿verdad? Todas las células que están en todo nuestro cuerpo, que cada una tiene diferentes funciones a veces, ¿verdad? Dependiendo de dónde las encontremos. Entonces, es súper increíble cómo la célula pareciera que es un mundo, ¿verdad? Completamente, pareciera un mundo completamente con toda su estructura de cómo funcionan. Dice Paola, los dedos se arrugan para poder sostenerte en superficies como un antideslizante. Muy bien, ya ven que como siempre les digo, yo siempre aprendo un poco de ustedes, ¿verdad? No soy experta en todos los temas de biología, sin embargo, trato como de darles todo lo que yo sé, pero me encanta un montón que entre ustedes también busquen darle como ciertas soluciones, ¿verdad? Dice, los dedos se arrugan para poder sostener en superficies. Eso tiene un poco de lógica, ¿verdad? Podemos investigar acerca de por qué sucede ese fenómeno, ¿verdad? Como un antideslizante, fue lo que nos dijo. Soy el mejor sistema que existe. Es el mejor sistema que existe, la célula. Claro, muchas gracias por sus participaciones. Para nosotros es como súper importante, en mi caso, poder tener retroalimentación de ustedes y de que ustedes también juntos a veces construyamos ciertos contenidos. Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Con la presentación. Y estamos hablando de los cloroplastos. Como ustedes lo tienen tan claro, ¿verdad? Que se encuentra en la célula vegetal, que es de carácter eucariota, como mencionaban por ahí, ¿verdad? En sí el término cloroplasto viene de cloro, que significa verde, ¿verdad? Que son los plastidios que contienen clorofila dentro de las plantas y producen energía química a partir de energía lumínica, que viene de dónde, ¿verdad? ¿De dónde viene la energía lumínica que requieren las plantas? Esto está súper fácil, esa pregunta. A ver quién me la contesta primero. Del sol, perfectamente. Gracias, Manuel. Gracias, Tobar. Muy amables. Perfectamente, ¿verdad? Proviene del sol. Entonces, los cloroplastos son de doble membrana, ¿verdad? Poseen una doble membrana y son exclusivos de las células vegetales y protistas fotosintéticos, ¿verdad? Cuando hablábamos de los reinos, ¿se recuerdan? Hablábamos de los reinos protistas y hay un tipo de protistas que requieren, ¿verdad? En este caso, de cierto proceso químico y de la luz del sol para ciertos procesos, ¿verdad? Dentro de ellos. Entonces, los cloroplastos precisamente esa es su función, ¿verdad? Producir la energía química, ¿verdad? A partir de la luz del sol por medio del proceso químico de fotosíntesis, que también ya lo vimos en videoconferencias anteriores. Ahora vamos con los peroxisomas, ¿verdad? Estos son de forma esférica y limitados por una membrana de enzimas oxidativas por su forma parecidos a los lisosomas. Son bien parecidos a los lisosomas y participan en la producción y degradación del peróxido de hidrógeno. Sintetizan, almacenan o descomponen lípidos, ¿verdad? Si se fijan, son otros procesos químicos de los que los peroxisomas están encargados, ¿verdad? Dentro de la célula y en este caso realizan la degradación del peróxido de hidrógeno, ¿verdad?
que la célula como tal no lo puede, digamos, no sé si estaría bien como decir la palabra, pero se me ocurre como metabolizar, ¿verdad? El peróxido de hidrógeno, que es una sustancia química, no que en este caso lo sintetiza, ¿verdad? Y descomponen de ese peróxido de hidrógeno lípidos, que son también importantes para los procesos celulares y de alimentación celular que le llaman. Ahora vienen las famosas mitocondrias, ¿verdad? Las mitocondrias siempre están rodeadas por dos membranas, ¿verdad? Y el espacio intermembranoso, es decir, dentro de la mitocondria, es el compartimiento que se forma entre ellas, internas y externas, ¿verdad? La membrana externa de la mitocondria es lisa, ¿verdad? Y permite el paso de muchas moléculas pequeñas. Y la interna se despliega repetidas veces y se regula de manera estricta los tipos de moléculas que pueden atravesarla. Si se fijan, la mitocondria, yo la veo que, o por lo menos según lo que entiendo, es como una especie de coladorcito, ¿verdad? Por una parte pueden entrar cualquier sustancia, pero por el otro lado es más selectiva, ¿verdad? Las mitocondrias están limitadas por una membrana en las cuales las moléculas que almacenan energía química son degradadas y la energía se libera para realizar el trabajo celular. Entonces, si se fijan, la mitocondria es esencial para que todos los procesos que ya les expliqué se den, ya que estos procesos no se realizan por sí solos, sino que así como nosotros, como ser vivo ya integral de muchas células, necesitamos energía para todos los procesos que se realizan en nuestro cuerpo, que para nosotros esta energía la recibimos de los alimentos, ¿verdad? En el caso de las mitocondrias son las que degradan toda esta energía química, ¿verdad? Que la célula, que es almacenada dentro de la célula, y libera, ¿verdad? La energía para que la célula pueda trabajar, ¿verdad? Es decir, actúan como centrales energéticas para la célula, ¿verdad? Para que, digamos, como en un término más sencillo, es como la central energética de la célula, ¿verdad? Entonces, para que les quede como un poquito más claro. Ahora le puedo hablar de la pared celular, ¿verdad? Que la pared celular es una parte también súper importante de la célula y se construye a partir de diversos materiales, ¿verdad? Dependiendo de la clase de organismo. Primero, ¿verdad? Las plantas están formadas, la pared celular de las plantas está formada por un polímero de carbohidratos, ¿verdad? Como por ejemplo las bacterias, el peptidoglucano, hongos, quitina, ¿verdad? Por ahí unos reinos que tienen que ver con las plantas. Y los vegetales se conoce una pared primaria y otra secundaria, ¿verdad? Entonces, dependiendo a veces de la clase de organismo, la pared celular suele cambiar. Sin embargo, la función es la misma, ¿verdad? Primero, es una capa rígida que se localiza en el exterior de la membrana plasmática en las células, ¿verdad? Y funciona como una mediadora en todas las relaciones de la célula con el entorno y además actúa como un compartimiento, ¿verdad? Entonces, la pared celular, si se fijan, se localiza justamente en el exterior de la membrana plasmática, ¿verdad? Está como unida, ya vamos a ver como la forma de la célula para que ustedes puedan ubicarla bien. Y fíjense que no quise ponerlas todas de un solo porque estaba yo súper interesada en que ustedes también pudiesen imaginar esto y cómo de repente ya cuando vean la imagen van a poder observar cómo es cada una de estas cosas. Lo voy a dejar eso último y vamos a ver acá. Si se fijan, ¿verdad? Digamos que recapitulando, yo traté como de explicarles las partes principales más de la célula, ¿verdad? Sin embargo, aquí vamos a poder ver un par de cosas más. Si se fijan, aquí están las famosas vacuolas, ¿verdad? Y miren, las vacuolas, se recuerdan que yo les decía que eran parecidas a los lisosomas, están acá, ¿verdad? Las mitocondrias, aquí está como la parte que yo les hablaba como de un coladorcito que tenían, y esta es la parte de arriba de las mitocondrias que no permite que entre cualquier parte, ¿verdad? Aquí está la membrana, ¿verdad? La membrana celular, la que les hablaba ahorita justamente, y se recuerdan que hablábamos también de membrana nuclear, que tenía que ver con el núcleo de la célula, ¿verdad? Está la cromatina, que es justamente lo que se encuentra en el centro del núcleo, ¿verdad? Que es donde podemos encontrar la mayor cantidad de información genética o ADN, ¿verdad?
porque se me hizo el mouse, aquí está, tenemos el retículo rugoso, ¿verdad? El que hablábamos, el famoso aparato de Golgi, ¿verdad? No hay donde perderse, miren cómo es. Si se fijan, aquí están los ribosomas, ¿verdad? De los que les hablaba, se encuentran en esa parte de la célula, los ribosomas, ¿verdad? Y también aquí están las fibras intermedias de la célula, que son parte de lo que les hablaba, como ese sistema nervioso de la célula, ¿verdad? Está el retículo endoplasmático liso, miren, son como unas venitas que se encuentran dentro de la célula. Y hay unos microtúbulos, si se fijan, son también parte como de ese sistema nervioso de los que hablábamos, ¿verdad? Entonces, en general, si se fijan cómo está formada la célula, ¿verdad? Pueden ver, no sé qué pasó, ahí, pueden ver que son completamente un universo, ¿verdad? Hay muchas, pero muchas partes dentro de la célula que cada una tiene todas esas funciones de las que hablábamos, la síntesis de proteínas, el proceso de descomponer sustancias químicas dentro de la célula, el de proteger la célula de algún ente externo, ¿verdad? El de autodestruir la célula, ¿verdad? Los lisosomas. Entonces, digamos que de una manera rápida, ¿verdad? Y concisa, he tratado como de explicarles el tema, ¿verdad? Y recapitulando, ahí les había puesto, ¿verdad? La célula, miren de todo lo que está formado, ¿verdad? La membrana celular, el citoplasma, el citosol, el citoesqueleto, que es básicamente lo que pudimos ver en toda la célula, ¿verdad? Todo esto que está como aquí, alrededor, que está como en color beige, es como el citoesqueleto, donde están ubicadas todas las partes de la célula. Y el núcleo celular, los ribosomas, el retículo endoplasmático. Fíjense que hay 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 6, 7. 7 partes, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Imagínense todas las cosas que están adentro de algo tan pequeño como es la célula, ¿verdad? Entonces, en general, esas como las partes más importantes que yo quería como explicarles de las células. Uy, se me quedó ahí. Y agradecerles, ¿verdad? Agradecerles por haberse quedado hasta el final de la presentación. Agradecerles por su participación. Y me voy la última vez al chat para ver si tienen alguna pregunta, algún comentario, ¿verdad? Dice, únicamente las mitocondrias producen ATP. Sí, definitivamente son las mitocondrias las encargadas de ese proceso, ¿verdad? De ser esa fuente de energía de la célula. Dice, me encantó mucho la profundidad del tema. Muchas gracias, qué bueno. Únicamente ruido. Se me está agotando la batería, ya la vamos a conectar antes de que se me vaya a apagar. En un segundo. Y las células también tendrán células. No tienen células dentro de ellas, pero sí se dividen en otras células. Eso es lo que sucede. Para los que no estuvieron en la videoconferencia de la división celular, les recomiendo que lean el foro. Ahí hay un par de preguntas, hay un par de explicaciones y también revisen el material. Ahí van a poder entender. Las células, no es que dentro de la célula haya otra célula, pero hay un proceso mediante el cual la célula se divide y crea otras células, ¿verdad? Que es diferente. Dice, muchas gracias, muy bien explicado. Gracias, Mirna. Excelente clase, gracias. Dice Manuel, muchas gracias. Gracias a todos, Ceci, muy amable. Llegué un poco tarde, dice M. ¿Cuál es la función del peroxisoma? Muchas gracias por la información. Vamos a regresar, si querés, rapidito, ¿verdad? Aquí está. Quizás recapitulando, ¿verdad? Están limitados, ¿verdad? Por la membrana de enzimas oxidativas y por su forma son parecidos a los lisosomas. Sin embargo, los peroxisomas, perdón, que el nombre es como un poco complejo, son los que sintetizan, almacenan y descomponen los lípidos dentro de la célula. Esa es como la función principal, ¿verdad?
la degradación del peróxido de hidrógeno y luego la síntesis y almacenamiento y descomposición de los lípidos. Esa es como la función principal. Bonita clase, muy bien explicada. Gracias, Tobar, muy amable. Esperamos poder tener más clases conmigo. Perfecto. Ahí yo voy a estar dando algunos refuerzos de algunos temas más adelante. Me imagino que les van a estar enviando las invitaciones para tal vez los que no recibieron los primeros temas. Vamos a estar recapitulando algunos temas para que nadie se quede con ningún vacío, ¿verdad? Si no hay más preguntas, chicas y chicos, ha sido un gusto, ¿verdad? Poder estar con ustedes. Y yo sé que aunque no los estoy viendo, siento que se han conectado súper bien a la clase, han estado súper atentos y agradecerles por toda su participación, ¿verdad? Así que no me queda más que desearles una feliz tarde de domingo, que la pasen, que terminen de pasar un lindo fin de semana y espero verlos nuevamente pronto. Así que gracias, cuídense muchísimo.